disculpa demora, estamos justamente aquí en la fundación con un paciente que estamos discutiendo con los doctores, etcétera, y por eso estaba yo un poquito demorado, y agradezco al doctor Pablo Coafresca que llevó adelante estos primeros minutos. Si les parece, vamos a discutir. Yo tengo el chat ya abierto. Hola a todos. No sé si me pueden poner por el chat si escuchan bien, si tienen buena imagen, para poder discutir un poco los casos. Bueno, Nino Barroso me dice todo bien, perfecto. Daniela, hola Daniela. Sebas, ¿cómo están? Bueno, y aquí estamos con los fellows de la fundación, los que no están en diferentes lados haciendo casos. Bueno, vamos a comenzar. Este primer paciente es un paciente joven de 11 años de edad que se opera por una colectomía laparoscópica y que en el postoperatorio reingresa por un cuadro de dolor y de hipertermia y leucocitosis. Se le hace una ecografía y en la ecografía se ve esta colección que ustedes están viendo aquí. Recuerden que en los chicos se pide mucho más ecografía que tomografía, primero para no irradiarlos y segundo porque realmente las imágenes ecográficas en los chicos son muy, muy buenas. Entonces, tanto en sagital como en axial ven esta colección subfrénica y el médico actuante sugiere un drenaje percutáneo. Creo que hasta ahí estaríamos todos de acuerdo, la indicación de drenaje percutáneo. Hecho este drenaje, empieza a venir líquido bilioso, y ahí es cuando les preguntaría, viniendo el líquido bilioso, qué conducta tomarían en ese momento. O sea, colocan el drenaje un lunes, y el martes, cuando van a ver al paciente, el paciente está con blancos en descenso, ya sin fiebre, muy buen estado general, pero vienen 130 centímetros cúbicos de bilis. ¿Qué conducta tomarían? ¿Qué conducta creen que es la mejor para ese caso? Veo que hay un silencio de radio, no sé si es un silencio de... Ariel, ¿qué haces Ariel Rotring? Dice, esperar luego si no se agota la fibrografía. Exactamente, acá dice colangiografía, pero claramente Ariel tiene CPR, colangioresonancia, wow, un montón de cosas. Bueno, no, yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que dijo Ariel Rotring, primero hay que esperar. ¿Por qué hay que esperar? Si el paciente está bien, hay que esperar porque a veces pasa que uno hace el drenaje, al principio viene 130 y después al segundo o tercer día ya se agota. Entonces, si el paciente está en buen estado general, no tiene SIDS, no tiene mayores problemas, hay que tener un poco de paciencia y no hacer más estudios, sino esperar un par de días. Si después de 2 o 3 días pueden pasar dos cosas, que el débito persiste alto, o si persiste sin bajar, o que por el contrario empieza a bajar el débito, pero empieza a subir los blancos o subir las cuotas de alcalina o empezar con un aumento incluso de bilirrubina. Ya sea que el paciente persista con débito o que algo no ande bien, o sea, persista con débito alto o empieza a aumentar las cuotas de alcalina, etcétera, ahí sí hay que estudiarlo. ¿Cómo estudiarlo? Bueno, primero lo que uno puede hacer es esto, es una fistulografía. Vean este video de esta fistulografía y por favor con este video cuéntenme qué es lo que opinan. Ven el video donde se llena hacia proximal, se llena hacia distal y se llena, incluso se ve un buen pasaje de la sustancia de contraste al duodeno. Fuga por el cístico, dice Ariel Rotring. Bueno, entonces uno podría decir perfectamente con este caso que había que esperar, pero también me dice,
Acá dice Rolando Vázquez que se salieron los clips. Bueno, por ahí se aflojaron un poquito los clips, pero hay una cosa que dice Ariel Rotling que también es interesante. ¿Dónde está el posterior derecho? No se ve. Entonces falta un pedazo de la vía biliar aquí, falta la vía biliar derecha. Entonces, posterior por lo menos. Entonces, hay que completar esto con una colangioresonancia. La pregunta es, si la fistulografía es buena, ¿hay que hacer colangioresonancia? Y si la colangioresonancia es buena, ¿hay que hacer fistulografía? Sí, hay que hacer los dos estudios, porque los dos estudios son complementarios. Por lo tanto, es necesario hacer los dos estudios. Acá, lo que se hizo, después de hacer esta fistulografía, es esta colangioresonancia. Si bien la colangioresonancia no es de un nivel superlativo, es relativo, ustedes ven que se ve un poco, se ve el catéter, que ustedes están viendo aquí, se ve restos de la colección drenando, y se ve también esta rama que no se veía en la fistulografía. Entonces, claramente hay un pedacito de la vía biliar que no estamos viendo. Entonces, esto hay que tenerlo bien presente para tomar una idea. Entonces, repetimos la fistulografía con un poquito más de energía, y acá vemos claramente esto. Vemos el catéter, vemos la colección residual, vemos el cístico y la vía biliar que está tironeada aquí a este nivel con, fíjense qué poco espacio entre el cístico y la vía biliar derecha, la vía biliar derecha por lo menos, o posterior, o vía biliar derecha. Entonces, claramente acá hay un problema donde se ve que la vía biliar derecha va hacia la colección, y la colección también va hacia la vía biliar. ¿Qué hacemos con esta fistulografía? O sea, tenemos una resonancia, colangioresonancia, más una fistulografía que nos da mucha información. Bueno, ya tenemos el diagnóstico. El diagnóstico que hay un problema en el hepático derecho o el hepático derecho posterior. ¿Cómo seguimos? Escucho ofertas, escucho opiniones. Por ejemplo, ¿hay alguno de los asistentes que piensa que haría algo con algo endoscópico, papilotomía endoscópica, un stent endoscópico? Claramente la papilotomía endoscópica y bajar la presión de la vía biliar en este caso no serviría, porque acá el problema es por el drenaje del hepático derecho posterior, o sea que bajar la presión de la vía biliar no mejoraría. Se podría hacer por vía endoscópica, tratar de canular la vía biliar y tratar de canular hacia arriba, o como propone Rolando Vázquez, hacer un drenaje biliar interno-externo. El problema del drenaje biliar externo-externo en este paciente es que si ustedes ven cómo está la zona de donde está la bilirragia, el tironeamiento, el alambre, ya sea por vía endoscópica o por vía percutánea, se va a ir hacia el subfrénico, no se va a ir hacia el distal. No sé si entienden lo que estoy comentando. Estoy comentando de que si ustedes drenan la vía biliar, el alambre se va a ir al subfrénico, no se va a ir hacia la vía biliar, hacia el hilio biliar y después a partir de ahí hasta el duodeno. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? No sé si... Claro, de hecho, nosotros quisimos drenar la vía biliar, ya sabiendo esto, y acá tenemos un esquema un poquito con color para poder diferenciar un poquito mejor pedagógicamente el caso. Fíjense cómo va hacia distal, y acá directamente con el esquema, ya claramente ustedes pueden ver, están los clips, el cístico, la vía biliar, pero el alambre se va a ir hacia abajo. De hecho, lo que se hizo fue esto. Lo que se hizo se pinchó la vía biliar muy fina, por supuesto, esto está con un aumento grande, se pinchó la vía biliar, estamos viendo a ver si podemos hacer
Nico que nos colabore un poco, no, con el ruido un poquito, pero creo que en línea general está bien. Entonces, la idea es, se punzó la vía biliar derecha, se progresó un alambre y el alambre se fue al sufrénico. Entonces, con el alambre este en sufrénico, y fíjense que inyectando, inclusive, no se tiñe la vía biliar. O sea, inyectando por la vía biliar derecha, no se tiñe la vía biliar izquierda y la vía biliar distal. O sea que claramente estamos en un problema, entonces ahí un poco lo tiro para discutir cómo seguimos a partir de aquí. No sé si hay algún comentario al respecto. Pero claramente lo que hicimos en este paciente es pasar hacia el sufrénico, como ustedes están viendo aquí en el esquema, donde se ve que estamos pasando hacia el sufrénico, y una vez que pasamos ese sufrénico, le pasamos el alambre a través de los agujeros del catéter percutáneo que estaba drenando ese subhepático, y una vez que pasamos eso, sacamos el catéter, y al sacar el catéter se vino con el alambre. De esta manera nosotros pudimos lograr esto que ustedes ven aquí. Pasamos a través de los agujeros, tironeamos del tubo, y al tironear del tubo nosotros pudimos. El alambre que entraba por la pared abdominal, el hígado, la vía biliar, irse hacia el sufrénico y se iba de vuelta a través de la piel hacia afuera. Bueno, pero ahí teníamos enhebrado la zona, pero todavía nos faltaba ir hacia abajo. Entonces, una opción, dice Julia Aguilar, es un rendezvous. Sí, un rendezvous es una de las opciones que habíamos pensado, que era a este nivel que estábamos ahora, pasar un segundo alambre por vía endoscópica, ir saliendo también para el sufrénico y sacar los dos alambres por la piel, y una vez que sacáramos esos dos alambres por la piel, ver de unirlos y después tironear. Pero quisimos ver si antes de hacer eso, que era una opción que teníamos, era poder hacer todo de forma percutánea. Entonces lo que hicimos fue pasar un introductor y a través de ese introductor pasar el alambre que venía hacia afuera, volverlo a introducir y mandarlo hacia la vía biliar inferior, cosa que se pudo lograr, como ustedes están viendo acá. En este esquema también lo ven, como pasamos, fuimos por afuera, lo volvimos a introducir y lo pudimos poner hacia distal hasta el duodeno. Una vez que hicimos esta maniobra, lo que se hace es, se tironea, se saca hacia afuera el alambre a través del hígado, mientras se empuja el sufrénico, con la idea de enderezar el alambre. Entonces, uno lo que hace, acá ven en el esquema, es tira hacia afuera el alambre que está a nivel del hígado, con la idea de que se enderece, y de hecho se endereza el alambre y también se endereza un poco, aunque sea la vía biliar. Y acto seguido lo que hicimos es esto, que es colocar un drenaje interno-externo. Y después se completó con un drenaje subfrénico. Una vez que nosotros hacemos un drenaje interno-externo, ya deja de perder bilis. A los 2 días se pudo sacar el drenaje subfrénico. Ahora estamos en la etapa donde estamos esperando que se complete un mes con este drenaje. Ya el paciente está con el catéter cerrado, haciendo vida totalmente normal, yendo al colegio, jugando a la pelota, etcétera, con el catéter cerrado. Y la idea es, cuando se complete el mes, empezar con protocolos de dilatación con balones de, calculo yo, que es 5 milímetros, eso tenemos que medirlo muy bien, 5 milímetros para la dilatación. Incluso si podemos recambiar este tubo de 8 French por un tubo 8,5 French por un tubo de 10,2 para calibrar mejor la zona de la estenosis, y con la idea, porque estas bilirragias curan siempre con
estenosis. Entonces esto hay que dilatarlo, pensamos hacer 3 dilataciones, 2 o 3 dilataciones con balón, después tenerlo calibrado un total de 3 meses o 4 meses y después dejarlo sin nada y seguir al paciente con una expectativa de que más del 80% el paciente no necesite ninguna cirugía ni nada. Esto es un caso que queríamos comentárselo, es un caso que no es un caso habitual, es un caso complejo, pero claramente son estos pacientes que uno puede ofrecerles mucho en forma mini-invasiva, porque si no el procedimiento clásico hubiera sido drenar la vía biliar y después ir a hacer una hepático-yeyuno-anastomosis a esa rama, después de cuando localmente estuviera mejor, pero sabemos que esas hepático-yeyuno-anastomosis a unos segmentos laterales posteriores pueden ir a estenosis, pueden ir a problemas, etcétera, y estamos hablando de un chico de 11 años con una expectativa de vida de, no sé, 70 años más. No sé si no hay ninguna pregunta, ningún comentario sobre este caso. No sabemos si están absortos o están dormidos por el caso, pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Sin palabras, dice el doctor Ariel Rodríguez, pero bueno, en definitiva es un caso interesante para discutir, para las opciones que ustedes mismos dijeron, y creo bueno, creo que es interesante. Si les parece, como tenemos unos minutos más, el paciente ya se retiró, el paciente es perfecto, o sea, que se veía por ecografía. Sí, se veía. Ahí se captura de pantalla con el celular. Perfecto. Entonces podemos hacerlo por ecografía. Sí. Bárbaro, perfecto. Entonces vean para ver si se puede poner para esta semana. Bien, yo le digo Sabrina. Perfecto. Bueno, vamos a comentar el segundo paciente. En realidad el segundo paciente son 3 casos. Es 3 casos donde se pueden hacer cosas diferentes, pero con la misma patología. Los 3 casos son 3 casos que vamos a presentarlo como 3 casos en uno, 3 por 1. Los 3 casos que voy a presentar son 3 casos donde había clips metidos en la vía biliar y los 3 casos fueron tratados en forma diferente. Y esto hoy lo estábamos hablando en un paciente que justamente vimos en conjunto aquí en el consultorio hoy, un paciente que hace 6 años estamos en seguimiento y que tuvo una lesión del hepático derecho y es un paciente que no hemos, en 6 años lo hemos controlado y no le hemos hecho absolutamente nada, solamente seguir la evolución con imágenes y con laboratorio y con clínica. Y a veces uno en una lesión del hepático derecho tiene que hacer una hepatectomía derecha. O sea que es importante tener presente que estos pacientes con patología biliar es trabajo a medida. Hay que ver cada caso en particular y ver qué es lo mejor para cada paciente. Este paciente que vamos a mostrar, el primero, es un paciente que tiene colecciones post cirugía laparoscópica y se le pide, como también está levemente ictérico, se le pide una colangioresonancia. Primera enseñanza de esto es no pidan colangioresonancia en pacientes que tienen colecciones subhepáticas, colecciones abdominales o coloperitoneo, porque en realidad se ve toda una mancha y no se ve bien, entonces es muy poca la información que pueden tomar. Fíjense que al lado está la visión de resonancia y claramente da mucho más utilidad y se ve que tiene 2 colecciones subhepáticas. Lo otro que se ve ahí bien grande es el estómago en el paciente. Se ve en la zona del ilio que hay una zona medio confusa, puede haber bilirragia, puede haber estenosis, pero la verdad es que no mucho más. Primer tema es esto, entonces, ¿cuándo pedir colangioresonancia y cuándo no? Hasta que no se resuelvan las colecciones, la colangioresonancia da poca utilidad. Segundo, es si hay 2 colecciones, ¿requiere 2 drenajes? No. En este caso, ustedes pueden ver en la reconstrucción tomográfica que como está a nivel del ilio hepático, se puede drenar con un solo drenaje los 2 lados, el lado medial y el lado derecho,
como ustedes están viendo aquí en la reconstrucción tomográfica. Una vez que se drenó las colecciones subhepáticas, se procede a drenar la vía biliar, y ustedes están viendo ahora aquí cómo se drena la vía biliar. Esta vía biliar se puede pasar un catéter. Una vez que se pasa el catéter hacia distal, si se pudo pasar bien, después, una vez que pase el cuadro de ictericia, colangitis, etcétera, una vez que pase el cuadro de esta bilirragia que tenía el paciente, igual que el chiquito que hablamos anteriormente, se procede a dilatar y a resolverlo en forma mini-invasiva. Esto es interesante porque cuando uno habla de cuál es el tratamiento definitivo hoy en una estenosis benigna posoperatoria de vía biliar, el tratamiento ya no es siempre hepático yeyuno. Si la estenosis se puede pasar, el tratamiento será mini-invasivo, por lo menos de inicio. Incluso en algunos casos de estenosis completa hay que insistir, y a veces se puede lograr, y cuando se logra se puede resolver en forma invasiva mínima. Este es otro caso, pero muy parecido. Es un caso también con una estenosis por clips. Acá ustedes ven cómo se hace el drenaje percutáneo hasta el nivel de los clips. Una vez que uno llega aquí, se trata de pasar la estenosis. No se puede pasar. Se trata de trabajar en conjunto con los endoscopistas, pero los endoscopistas tampoco pueden pasar por abajo. Entonces, claramente, ¿qué harían en un paciente que por arriba no pueden pasar, por abajo no pueden pasar? Escucho ofertas, escucho opiniones que me digan qué haría. Incluso si los fellows aquí quieren hacer un comentario, pues los que estuvieron ayer no, pero el resto quieren hacer un comentario, alguna opinión de qué harían con un paciente que por arriba no pueden pasar, por abajo no pueden pasar. ¿Qué hacen? ¿Tú estás viéndolo ahí? Ahí puedes verlo con ellos. Por abajo no pueden pasar, arriba no pueden pasar. ¿Qué hacen? Cirugía, dicen. Bueno, sin lugar a dudas, acá puse esto porque me encanta esta frase. Me gusta la gente sobre la mesa abierta. Bueno, en el fondo también somos cirujanos, y claramente si la cosa no va, la cirugía es por supuesto una buena opción, y es lo que se hizo con este paciente que terminó en una hepático yeyuno anastomosis. Grande Paul, ¿cómo anda Paul? Bueno, sin lugar a dudas, felicitaciones por el premio. Una hepático yeyuno anastomosis, como dice Jairo Sebastián Astudillo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, es la mejor terapéutica para este paciente, donde se intentó lo mini-invasivo, no se podía. Bueno, no hay que seguir insistiendo, hay que ir a cirugía. Y para terminar esta secuencia de 3 casos rápidos, vamos a ir con este que quiero un poquito más. Es un paciente que, fíjense la estenosis por clips. Fíjense que cuando uno inyecta contraste, el contraste queda un poco lejos del clip. Y esto a veces puede pasar, primero porque puede ser pasar por el paciente está acostado, etcétera, por una cuestión de decúbito, pero a veces puede pasar porque no solo hubo clips, sino que también pudo haber algún grado de quemadura adjunta a estos clips. Entonces, lo primero que hay que hacer es seguir un poquito más con el catéter. Acá se llega hasta los clips y se ve que hay pasaje de contraste hacia distal, pero no se logra con bastante trabajo, etcétera, incluso con un poquito de pérdida de contraste hacia sufrénico, no se logra pasar ningún tipo de alambre a través de los clips. Entonces, ¿qué hacen aquí ustedes? ¿También van a cirugía? ¿Hacen otra cosa? ¿Qué hacen? Escucho ofertas, escucho comentarios. No, yo creo que hay una lesión que hay solamente clips a nivel de la vía biliar del hepático común. Creo que hay 2 clips, no uno, sino 2 clips en el hepático común. El segmento 5.8 está por ahí, no está totalmente reflejado en esto, pero está bien, digamos. El problema tiene estos 2 clips en el hepático común, en el cual podemos pasar contraste, pero no podemos pasar alambre. No hay manera de pasar alambre, intentamos y no pudimos pasar. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Stent, pero ¿cómo le vamos a tratar, Jairo? ¿Cómo le vamos a poner stent?
si no podemos pasar. Si no podemos pasar, no podemos poner el stent. Dice Ariel, dejar un externo y colangiotrauma endoscópica. Bueno, lo que hicimos fue eso, elegimos un externo y le hicimos una colangiotrauma endoscópica. Che, Ariel, ni que hubiera sido fellow nuestro. ¿En qué año fuiste fellow, Ariel? Porque quiero ver qué tan viejo estoy. El doctor Ariel Rotring, 2007. Mira qué interesante, yo en el 2007 no era médico, pero bueno, yo estaba estudiando medicina, estaba saliendo de la secundaria, muy lindo. Bueno, realmente, ¿cómo dale, Ariel? Por favor, te pido que seamos gente seria. Fíjense que ahí el endoscopista, el doctor Caballero, realmente un endoscopista fantástico, fantástico, hizo un endoscopista joven con una fuerza fenomenal, con una habilidad increíble, pudo poner el catéter en una habilidad muy, muy fina, papilotomía endoscópica, puso el catéter y pudo pasar el alambre. Pudo pasar el alambre. El problema está que cuando pasa el alambre y quiere pasar el dilatador de Sjögren, porque acá realmente el balón no pasa ni a palos, no puede pasar, porque son dos clips, tiene dos clips, entonces no puede pasar, pasa el alambre pero no puede dilatar. Entonces, ¿qué hacemos? El endoscopista pasa el alambre pero no puede pasar más que el alambre. Drenaje primero y luego, si no existe posibilidad, cirugía. Ah, pero no te dejes vencer. Paul, no hay que dejar ser vencido ni a un vencido. Rolando Vázquez dice drenaje externo y luego hepático yeyuno. Otro vencido, Rolando, Paul. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está esa furia latina? ¿Dónde está esas ganas de ir adelante con la cirugía invasiva mínima? No hay convencimiento del drenaje invasivo mínimo. Ya pasó el alambre. Cuando pasa el alambre, todo es posible en la vida. Fernando Rocha dice capturar guía. Exactamente. Generalmente rendezvous es cuando pasamos en forma percutánea el alambre y lo toma el endoscopista. Este sería un rendezvous al revés, que sería un bu-rande, como ustedes le quieran llamar. En definitiva, lo que hicimos fue exactamente un rendezvous al revés. Una vez que pasa el alambre el endoscopista, nosotros lo que hacemos es esto. Tomamos con una dormia en forma percutánea el alambre, lo tomamos y lo sacamos hacia la piel. Ese es en ese momento que tenemos un alambre que entra por la boca y sale por aquí por la piel. Al tener este movimiento, realmente tenemos absolutamente todo a disposición. ¿Por qué? Porque podemos darle la firmeza suficiente para poder pasar cualquier cosa. Y ahí sí, al tener esa firmeza, podemos realmente, y en forma percutánea, que el trayecto es mucho más corto, podemos hacer la fuerza suficiente para pasar a través de los stents. Y si ustedes ven aquí en este gráfico que les vamos a mostrar ahora, se ve claramente arriba cuando pasa el alambre y después de que pudimos dilatar, cómo se abrieron los stents, se abrieron los clips, perdón. Cómo están los clips abiertos. No sé si se puede apreciar bien en la imagen, arriba y abajo, la diferencia. Gracias, Paul. Entonces, una vez que logramos eso, claramente podemos perfectamente poder pasar esa estenosis a través de los clips y ponerle un tubo interno-externo. Ustedes en el video del costado pueden ver perfectamente cómo por un lado, primero giramos la imagen para tener una visión. Nosotros nos gusta ver de una manera, a los endoscopistas les gusta ver al revés. Entonces lo que hacemos nosotros es justamente posicionar el catéter. Este paciente es un paciente que está en este momento en tratamiento. Este paciente mañana, creo que mañana, ¿no? Está puesto. Mañana está puesto para la primer dilatación. Es un tema muy interesante porque nos ha pasado en algún momento que hay que filmarlo muy bien porque cuando uno hace la dilatación con balón, a veces los clips saltan y directamente caen a la cavidad, no hay ningún problema. Bueno, eso hay que tenerlo, vamos a ver si mañana podemos documentarlo y esperemos que ir muy bien. Y esto, como cualquier estenosis, lo que se va a hacer son 3 dilataciones y después completar un periodo de un par de meses con el catéter y en general
los resultados son muy equiparables a hepático yeyuno anastomosis. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Hace cuánto fue la colecistectomía? ¿Tenemos datos de eso? Hola, ¿qué hace Víctor? No, Fue junio, ¿no? En junio. En junio de este año fue la colecistectomía. ¿Qué haces, Víctor? El junio fue la colecistectomía. Entonces, el tema con esto claramente es que uno incluso con estenosis totales puede tener ingenio, hacer algunos procedimientos combinados, trabajando en conjunto, que también eso es realmente importante, no solo decirlo, sino hacerlo, y poder tener estos resultados. En la cirugía, claramente, la hepático yeyuno, que antes era el único rey que existía en la comarca, ahora es uno de los procedimientos más de otros procedimientos que pueden realizarse en estos pacientes. Si uno solamente tiene un martillo en la mano, todos los tornillos son clavos. Si uno cree que eso va a poder resolver todo en forma quirúrgica, se equivoca, como también el que se equivoca pensando que va a resolver todo en forma percutánea, en forma endoscópica y no en forma combinada, viendo qué es lo mejor para cada caso en cada momento en particular. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Si no hay, en estos minutos que nos quedan, les cuento un último caso, pues siempre hay un caso más en la manga para mostrar. Fíjense, ustedes tienen, ¿a qué calibre se dilata? Pregunta Fernando Rocha. Bueno, depende de la vía biliar. El primer caso que les conté, el del chiquito de 11 años, vamos a dilatar con 5 milímetros, porque es una vía biliar de un chico de 11 años. Y en general, si no, para un adulto usamos mucho entre 8 y 10 milímetros, siempre tendiendo a sobredilatar 1 o 2 milímetros más. Esto para terminar, les comento este caso a ver qué opinan. Este era un paciente que un cirujano estaba operando. Cuando está operando se da cuenta que cortó la vía biliar. La vía biliar la cortó con tijera, o sea que no fue con electro. Cuando se dio cuenta que cortó, pensando que cortaba el cístico, se dio cuenta que cortó la vía biliar. Entonces, en ese momento el cirujano convirtió. En ese momento el cirujano hizo una anastomosis término-terminal con hilo reabsorbible y le puso un tubo de Kerr por una contraabertura distal, con la única mala suerte que la pata de Kerr le quedó por debajo de la anastomosis y no pasando la anastomosis. En realidad, él la dejó pasando la anastomosis, pero después cuando se hace el control, se ve que quedó por debajo. Acá el doctor Pollada dice, si el tubo de Kerr está por arriba de la estenosis, no, el tubo de Kerr está por debajo de la estenosis, que generalmente es lo que uno trata de hacer, porque si lo deja por arriba y se estenosa eso, va a quedar la estenosis mucho más arriba. Entonces, por lo menos con esto no se agrava el caso haciendo una estenosis más proximal. El tema es que el paciente, a los 2 meses del procedimiento, nos lo envían con esta colangiografía que ustedes están viendo acá y con fosfatasa alcalina aumentada, con un par de episodios de colangitis. En este momento no tiene colangitis, pero tuvo un par de episodios de colangitis, con una vía biliar intrahepática totalmente normal, pero con una estenosis de la anastomosis término-terminal. A 2 meses ya a esta altura, entre una cosa y otra, pasaron 3 meses de la operación. La pregunta que yo les hago es, ¿qué conducta toman? A ver, el doctor Rotary dice, intentar pasar alambre por fístula de Kerr y dilatar. Bueno, claro, esto es porque estamos en un Ateneo de un curso de percutánea, pero uno podría pensar de que ir a operar a este paciente y hacerle un hepático yeyuno anastomosis podría ser una opción, por lo menos una opción bien clásica.
El doctor Polada dice, se podría dilatar por el tubo de Kerr. Bueno, en realidad, tanto como el doctor Rotring, drenaje percutáneo por arriba. La verdad es que nosotros estuvimos discutiendo mucho este caso en su momento. Es un caso que tiene un par de años. Y nosotros la opción que algunos del grupo lo que tenían era ir a hacer un hepático yeyuno directamente y otros dilatar a través del Kerr, como planteó Paul y Ariel. Víctor dice, por la posición me parece difícil de maniobrar desde el Kerr, también eso es cierto, pero nosotros dijimos, vamos a intentar hacerlo a través del Kerr y si no podemos vamos al hepático yeyuno. Nos pareció que ir a hacerle un percutáneo, etcétera, era mucho. Esto fue hace 2 o 3 años. En este momento posiblemente sí lo hubiéramos hecho porque tratamos de o hacerlo endoscópico, se podía haber hecho sacar el Kerr si no se podía, y en vez de percutáneo haberlo hecho endoscópico. Yo creo que hoy por hoy lo que hubiéramos hecho era tratar tratar el Kerr de forma percutánea. Y si fracasábamos, sacar el Kerr y hacérselo por vía endoscópica, con balón o con stent múltiple estilo Costamania. Pero en ese momento dijimos, lo hacemos por el Kerr y si fracasamos vamos a hepático yeyuno. O sea, en todas opciones lógicas me parece en esto. Lo que hicimos entonces fue intentar por vía endoscópica y por vía percutánea a través del Kerr, y la verdad que fue mucho más sencillo de lo que esperábamos, se pudo hacer. Fíjense que acá estamos dilatando con un balón de 1 centímetro, o sea que acerca de la pregunta de cuánto dilatamos, la respuesta es mucho. Siempre sobredilatamos un poco, no demasiado porque si no se puede rajar la vía biliar, sobre todo la zona de la anastomosis, pero sí dilatando un poquito más, forzando un poquito más el tema. Acá estamos, no quise sacar totalmente la muesca, pero lo que se trató acá fue en forma percutánea. La resolución del caso fue buena y el seguimiento hasta el momento es bueno, pero hay que seguir, recuerden, estos pacientes muchos años para saber el resultado final. Acá están viendo lo que es pre y post. Pre y post. Por supuesto, después se sacó el catéter que se había dejado, se hicieron 2 dilataciones con balón, no más de 2. Acá dice si el balón se mantiene insuflado 1 minuto. Bueno, nosotros seguimos un protocolo de 3 minutos a 6 atmósferas. ¿Por qué hacemos eso? No tengo la más mínima idea, pero lo hacemos hace 20 años. Sería un buen momento en algún momento ver por qué esto, pero hacemos 3 minutos a 6 atmósferas de presión. Acá pregunta si se quitó el Kerr y se dejó stent. No, sacamos el Kerr, dejamos un catéter entre la primera dilatación y la segunda, después dejamos otro catéter y a través del Kerr y después se retiró todo en forma percutánea en el consultorio. Esto es, bueno, creo que con esto me parece que terminamos esta seguidilla de casos, todos casos de estenosis benignas de vía biliar, todas secundarias a patología benigna, todas secundarias a la cirugía laparoscópica. Creo que es un tema interesante y creo que permite saber que una misma patología se puede tratar de diferentes maneras, y hoy quisimos mostrarles en estos casos que no son convencionales, que son casos muy especiales, hasta dónde se puede forzar la máquina. Sandra pregunta, ¿tiene más experiencia en niños? Bueno, Sandra, la experiencia nosotros en chicos la tuvimos cuando hace muchos años trabajamos en la Fundación Favaloro y hacíamos el intervencionismo de trasplantes hepáticos pediátricos. Después tenemos bastante menos y hacemos en casos muy, muy especiales. A mí los chicos me ponen un poco mal porque, no sé, me cuesta sentimentalmente, aunque técnicamente no hay mayores inconvenientes. Gracias, Paul. Y Sandra dice, con respecto a la probabilidad de estenosis que esperan, bueno, depende ahora estamos revisando y están nuestros fellows de investigación, Mauricio Pasten y Alain García, están
están reviendo los números nuestros para decirnos cómo nos estuvo yendo. Siempre a uno le va peor de lo que cree que le va, sobre todo cuando tiene fellows que investigan porque buscan hasta la última cosita y está un fenómeno que así sea, pero estamos hablando entre un 60 y un 80% de éxito con procedimientos mini-invasivos. Si consideramos que las mejores series de hepático yeyuno están hablando entre 80 y 90, no estamos tan lejos. Lo que sí es importante es que si fracasan los procedimientos percutáneos endoscópicos, hay que pasar a cirugía. Así como cuando fracasan los quirúrgicos hay que pasar a tratamientos endoscópicos o percutáneos. No hay que empecinarse en querer hacer todo por una sola vía. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión, lo dejamos abierto, y si no es así, bueno, regalamos estos últimos minutos para que nuestro webmaster se pueda ir un poco más temprano a su casa en el día de hoy. Víctor dice stent reabsorbible. Bueno, el stent reabsorbible, varias cosas. Nosotros tenemos, como creo que en un momento les comentamos, una experiencia en un multicéntrico con tres centros europeos y nosotros 107, tenemos publicado 107 casos, 107 pacientes. Y después tenemos un estudio de solo nuestro grupo de los 13 primeros casos. Claro, Víctor, vos estuviste en la experiencia que comenzamos en el 2011, con stent reabsorbible, pero nosotros creemos que es una muy buena arma para las estenosis de anastomosis bilodigestiva, pero todavía hay que ver bien su verdadero lugar en estenosis benignas posoperatorias donde no hay bilodigestiva. ¿Por qué? Porque como el stent no se reabsorbe totalmente todo junto, sino en partes, y es asimilado a la mucosa de la vía biliar, pero algún pedazo del stent podría desprenderse, y en un hepático yeyuno no pasa nada porque eso cae al intestino y se digiere, pero en una bilodigestiva podría, en una vía biliar suprapapilar, podría condicionar o pancreatitis o el origen de litiasis. Si ustedes revisan el trabajo nuestro multicéntrico, en algún paciente donde se colocó stent en vía biliar, no en anastomosis bilodigestiva, hubo pancreatitis, muy bajo, pero hubo, y hubo litiasis, que podría estar relacionado con una recidiva de la estenosis, pero también con el pedacito de stent que haya quedado, aunque sea mínimo, y que a partir de ahí se formara cálculos de neoformación. Por lo tanto, en bilodigestiva yo creo que ya hemos demostrado en nuestros dos trabajos que sí, y en vía biliar todavía falta más estudio de investigación para ver exactamente el lugar que tienen. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ariel, ¿cómo hace para seguir tan joven como en el 2007 de doctor? Realmente, Ariel, me mantengo así por todas las cremas. Sos un delincuente, Ariel, sos un fenómeno. Realmente un gusto estar conectados, por lo menos aquí por internet, por online. Gracias a ustedes, gracias a Paul desde Córdoba, gracias a todos los que se han conectado desde diversos lados de América Latina, y realmente, bueno, estemos bien conectados, y realmente gracias por participar de esto. El doctor Nair Ernesto Recaldes Ortega dice, gracias doctor, bueno, a todos por participar, muchísimas gracias. Chao.